Déjenme ponerle un poquito más de zoom a mi cámara. Creo que ahí se ve un poco mejor. Este es un valor de 77 centímetros por segundo. Esa es la magnitud. La dirección y el sentido. La dirección sería un vector totalmente vertical hacia arriba, 90 grados, y el sentido precisamente hacia arriba, como les comento. En este instante, nosotros podemos proponer la ecuación, o correspondería proponer la ecuación sobre el elemento que desarrolla movimiento plano general. Pero aquí, en este caso, una de dos. Podemos proponer una escala de velocidades o, en su defecto, comenzar con la ecuación, como ustedes gusten trabajar. En este caso, o en mi caso, voy a proponer una escala de velocidades, ¿sale? En mi caso voy a utilizar una escala de 1 a 7. Por lo tanto, el vector velocidad de D que voy a dibujar o voy a trazar debe de medir 11 centímetros, ¿vale? A continuación, como les comento, tengo que proponer precisamente la ecuación sobre el elemento que desarrolla movimiento plano general, que es precisamente lo que es la biela. En ese caso, la biela está comprendida o está definida, como le quieran llamar, por dos puntos, que es el punto C y es el punto D. Por ende, entonces, debo de utilizar cualquiera de estos dos puntos, el que ustedes gusten y manden, no pasa nada. En este caso, a conveniencia, voy a utilizar que la velocidad de D es igual a la de C más la relativa de D vista desde C. Como les comentaba, como les comenté, efectivamente, el punto D pertenece a una corredera, que en este caso es nuestro dato de entrada, que se está moviendo verticalmente hacia arriba. Este es el vector velocidad de D, que respecto a una horizontal de referencia pasa a 90 grados. Conozco dirección, magnitud y sentido. Del vector velocidad de C que conozco o que podemos conocer. Ojo, en este caso voy a partir, déjenme llamarlo así, o expresarme de esa forma, el elemento 4. El elemento 4, por un instante, lo estoy definiendo por el punto O4 y el punto C. No, por el dibujo, sabemos que esto tiene una inclinación de θ 4 grados, ¿vale? No me interesa el eslabón, me interesa el vector. Como el elemento está pivotado o articulado respecto del fijo, por esa razón va a tratar de dar vueltas, va a rotar o va a oscilar. En ambos casos es una tendencia a rotar. Por lo tanto, voy a generar un vector perpendicular, ¿vale? Que evidentemente se va a llamar velocidad de C. Puede ir hacia arriba o, en su defecto, puede ir hacia abajo. Como les comentaba, en este caso no me interesa el eslabón, me interesa el vector. Este vector, su dirección la voy a determinar como 90 menos θ 4. θ 4 en el dibujo vale 30 grados, por lo tanto, este vector debe de pasar con una dirección de 60 grados. A continuación voy a representar precisamente el vector relativo. Ese vector relativo depende con la ecuación que ustedes están trabajando. En este caso yo estoy trabajando D vista desde C. La interpretación física, déjenme llamarla así, es yo estoy suponiendo que para mí, evidentemente, el punto C es fijo, por eso lo coloco entre comillas. Esto es el elemento 5. El punto D va a tratar de rotar. Por lo tanto, vuelvo a generar un vector perpendicular al elemento 5, ¿sale? Que se va a llamar D visto desde C. Aquí necesito que tengan mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque aquí el ángulo que yo les estoy dando es este, que es θ5, es respecto precisamente a la vertical. O sea, yo lo puedo expresar de estas dos formas, no pasa nada, ¿sale? Nuevamente, chicos, chicas, a mí no me interesa el eslabón, me interesa el vector para poderlo graficar. Entonces, respecto a un horizontal, ¿con qué inclinación va a pasar ese vector, chicos? Chicas. θ5, ¿no? ¿Sí? ¿Convencidos? Sí. Ok. θ5. Entonces, procedo precisamente
a graficar. Voy a trazar mi horizontal de referencia. Dame un segundo. Acabo de pintar precisamente la horizontal. Comienzo colocando un punto de manera arbitraria, el cual yo denomino origen de velocidades. Según la ecuación que estoy trazando, o que voy a trazar, o voy a ocupar, debo de comenzar precisamente con el vector velocidad de D. ¿Por qué? Porque es el vector de entrada y del que conozco dirección, magnitud y sentido. Ese vector, ¿sale? Como les comentaba, va totalmente vertical a 90 grados. Y aprovechando que ya tengo el transportador colocado en esta posición, voy a marcar los 60 grados que tiene el vector velocidad DC. Entonces, ese vector vertical, por la escala que yo estoy ocupando o que yo propuse, ese vector, en mi caso, debe de medir 11 centímetros. Acuérdense, la escala es precisamente a conveniencia de cada uno de nosotros y de acuerdo a nuestro criterio. Entonces, este vector que estoy colocando aquí, precisamente, es el vector velocidad de D, que pasa a 90 grados, totalmente vertical hacia arriba. Lo siguiente, voy a trazar precisamente la línea de acción del vector velocidad de C. Ojo, como no sé a ciencia cierta cómo se mueve ese vector, nada más trazo su línea de acción. Sobre esta línea, precisamente, es la línea de acción del vector velocidad de C. La regla me establece que en la punta de mi resultante va la punta de mi último término. Entonces, como mi resultante, déjenme moverla, es el punto D o el vector velocidad de D, ¿sale? Voy a trazar un horizontal y voy a medir precisamente los 35 grados. Nuevamente, en este caso, respecto a un horizontal que estoy trazando en este momento, en un segundo, mido precisamente esos 35 grados. Ojo, por ahí alguien me decía, oye, ¿cómo sabes hacia dónde va a cortar? Prácticamente, y digo, no es por verme muy payaso, es un poco de experiencia, es más o menos imaginarse cómo se mueven precisamente los vectores. Este vector, ¿sale? Que pasa precisamente a 35 grados, evidentemente se llama D visto desde C. Y como ya cortamos precisamente la línea de acción del vector velocidad de C, pues nada más coloco su sentido, ¿sale? Su magnitud ya está definida porque ya cortó precisamente el vector. Entonces, este vector que tracé a 60 grados se llama velocidad de C. Cada uno de esos vectores que tracé, o estoy representando en este momento, precisamente, me representa a un elemento. El origen de velocidades nos está representando precisamente el eslabón fijo, algo que no se mueve. A partir de ellos, precisamente, estamos percibiendo el movimiento. El vector velocidad de D nos estaría representando al eslabón de salida número 6, el vector velocidad de C, ojo, a una parte del elemento 4. ¿Y qué elemento une al elemento 4 con el elemento 6 de salida? Pues el elemento número 5. Ese elemento 5 evidentemente está definido por dos puntos, lo que es el punto D y lo que es el punto C, ¿vale? A eso se redujo nuestro mecanismo manivela-biela-corredera. A continuación, aquí en el dibujo, precisamente, vemos que ya tenemos graficado todo esto, ¿sale? Del manivela-biela-corredera. Pero nos damos cuenta que el elemento 4 tiene otro extremo, sale un extremo libre, déjenme llamarlo así. Ojo, aquí hay dos formas de cómo los podemos calcular. Déjenme explicarles la primera. La primera, y ya lo habíamos visto, es precisamente sacando una proporción, ¿sale? Para ubicar el punto B. Aquí, si ustedes observan, el punto B está sobre la misma línea de acción
del vector velocidad de C o del elemento C o el punto C, como le quieran llamar. Ojo aquí, son puras referencias. Si nosotros estamos parados sobre el punto 4, viendo hacia allá al punto C de frente, ¿sale? Estamos viendo al punto C de frente, el punto B saldría a espaldas precisamente de nosotros. Aquí en la imagen va a ocurrir exactamente lo mismo. Nosotros estamos parados aquí en el origen, viendo al punto C de frente. Por lo tanto, el punto B debe de salir por acá abajo. ¿Qué tan largo o corto va a ser el vector? Es lo que voy a determinar. Entonces, aquí si recuerdan, yo les comentaba, vamos a la relación que yo ocupe, los 3 puntos para plantear esa relación deben de pertenecer al mismo elemento. Los puntos que voy a utilizar es el punto B, el punto O4 y el punto C. Esos 3 puntos están ubicados sobre el mismo elemento número 4. Por lo tanto, de O4 a C en la imagen sobre O4 a C de nuestro dibujo, esto es igual. Aquí hay 2 formas de cómo yo puedo trabajar. Una es utilizar la distancia de B a C o en su defecto la distancia más corta, que sería de O4 a B, que es generalmente lo que yo recomiendo. Entonces, de O4 a B en la imagen sobre O4 a B de nuestro dibujo. Todo lo que diga dibujo son las distancias que yo les envié. Esto es dibujo, ¿sale? La imagen es la gráfica. Por lo tanto, aquí la distancia que yo estoy calculando, quiero determinar es O4 a B de nuestra imagen. Si despejo, digo que de O4 a B en la imagen, nos quedaría la relación de O4 a C imagen sobre O4 a C del dibujo, todo esto por O4 a B del dibujo. De O4 a B en la imagen, me quedaría la relación. La distancia de O4 a C en el dibujo es de 3.3 centímetros. Esto es dato, ¿sale? De O4 a B en mi dibujo es de 5 centímetros. Lo único que voy a medir es precisamente la distancia que hay desde el origen o desde el punto O4 al punto C en nuestra imagen. Esta distancia mide 9 centímetros. Entonces, aquí son 9 centímetros. De O4 a B en la imagen, por lo tanto, 9 entre 3.3 por 5. Nos da un valor equivalente a 13.63. Lo voy a cerrar a 13.6. La centésima 3 evidentemente no la puedo yo medir, por lo tanto, nada más voy a trabajar con un decimal. A 13.6 centímetros voy a ubicar el punto B. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso, ojo, y siguiendo la línea de acción, chicos, chicas, voy a ubicar precisamente ese punto B. Voy a utilizar el mismo color, no pasa nada. Entonces vean, con la misma línea de acción, chicos, déjenme mover un poquito mi hoja para ver. A 13.6 centímetros, 13.6 por ahí, está nuestro vector, precisamente, velocidad de B, ¿sale? Entonces, quiero que observen que todos estos, o este par de vectores, precisamente, nos están definiendo nuevamente al elemento número 4. Esta es una forma, la forma más práctica, la forma, creo yo, más sencilla. Déjenme pintarla aquí como la opción número 1. La siguiente opción, vean, nosotros ya tenemos definido el vector velocidad de C, ya lo habíamos graficado. Déjenme tapar eso. Este vector velocidad de C, como les comento aquí, pertenece al elemento número 4, ¿cierto? Por lo tanto, voy a ocupar y decir que la velocidad de C es igual a la velocidad angular del elemento 4 por el radio de O4 al punto C, ¿sale? Este vector velocidad ya lo medí, en este caso mide 9 centímetros, ¿vale? Este vector velocidad de C, vean,
son 9 centímetros por la escala, que es 7, serían 63 centímetros por segundo. ¿Sopas? Si sustituyo aquí y despejo omega de 4, me queda que omega de 4 es el vector velocidad de c entre el radio de O4 a c. Los 63 centímetros por segundo sobre 3.3 centímetros. La omega de 4 nos va a dar 63 entre 3.3, nos da una magnitud equivalente a 19.090909 radianes por segundo. Aguas aquí, ¿por qué? Este vector salió hacia arriba, ¿cierto? Este vector, si yo lo relaciono con mi dibujo, me estaría indicando que la velocidad angular del elemento 4 estaría girando efectivamente en sentido antihorario, ¿cierto? Entonces aquí voy a colocar el sentido. ¿Para qué me va a servir esa velocidad angular? Ojo, la velocidad angular es común o es para todos los puntos que pertenecen al mismo elemento. ¿Qué otro punto pertenece al elemento 4? Pues el vector velocidad de B. Voy a multiplicar la velocidad angular que acabamos de descubrir por el radio. Ahora, ¿qué radio? De O4 al punto B. La velocidad de B son los 19.09, bueno, radianes por segundo, por 5 centímetros. Este vector de velocidad nos debe de dar 95.45 centímetros por segundo, ¿vale? Ojo, esta es la magnitud real. Si yo la divido entre 7, me debe de dar un valor precisamente de 13.6 o 63 centímetros por segundo. Quiero que observen precisamente que nos da exactamente lo mismo. ¿Sí queda claro? Este vector velocidad de B, como les comentaba, este es el O4, por aquí tengo el punto B, este está fijo, el elemento 4, si recuerdan, gira en sentido antihorario, acá está, ese vector velocidad de B sale precisamente perpendicular a 4, dirigido hacia abajo y hacia la derecha. Este es el vector velocidad de B. ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta ahí? Okay. Profe, tengo una pregunta. Dime. Sí, claro. ¿Por qué dijo que al final lo dividió entre 7? Porque esta es la velocidad real, nena. Para que yo la pueda graficar, desde aquí yo ocupé una escala. Ya. Sí. ¿Sale? Para que yo la pueda representar, esta magnitud la tendría que dividir entre 7. ¿Por qué? Porque todos los vectores de velocidad van a estar específicamente a esta escala. ¿Sí, nena? Ok. Sí. ¿Sí? ¿Segurísima? Vale. Entonces, aquí nuevamente, como le comentaba a su compañera, resulta precisamente que están a la misma distancia. No pasa nada. Por una o por otra forma, podemos precisamente determinar la velocidad del punto B. Ahora, continuando con esto, nosotros vemos que dentro de ese mecanismo existe precisamente otro eslabón que desarrolla movimiento plano general, que en ese caso es el elemento número 3. En ese caso, nosotros tenemos que volver a graficar, tenemos que replantear esta ecuación, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque hay otro elemento que desarrolla ese movimiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo proponer ahora y decir que la velocidad de A, vean, aquí voy a cambiarla, la velocidad de A va a ser igual a la velocidad de B más la relativa de A vista desde B, ¿sale? Pueden de igual forma, chicos, chicas, si así lo desean, cambiarla. ¿A qué me refiero? La velocidad de B es igual a la de A más la velocidad de B vista desde A, ¿sale? Aquí, como ustedes gusten trabajar, no pasa nada. El vector velocidad de B ya lo tenemos representado, ya sea por esta forma analítica o por esta forma gráfica, ¿sale? Ya no hay problema. El vector velocidad de A. El vector velocidad de A, por la configuración o el dibujo que yo les envié, prácticamente ese vector, denme un segundo,
El vector velocidad de A, como les comento, pertenece o nos estaría definiendo precisamente, este es el punto 2, al eslabón 2 propiamente dicho. El eslabón 2 está totalmente horizontal. Por lo tanto, este punto A, ¿vale? Va a tratar de dar vueltas o va a rotar alrededor de O2. Por lo tanto, genera un vector perpendicular, ¿vale? Al elemento 2, ahí está, que se va a llamar velocidad de A. Puede ir hacia arriba o en su defecto puede venir hacia abajo. No sabemos todavía el sentido o cómo se vaya a mover. Entonces, este vector va totalmente vertical nuevamente. Traducción del último término o del término relativo, nuevamente, en ese caso, y dependiendo de cómo ustedes plantean su ecuación, yo estaría considerando que el punto B para mí está fijo. Por lo tanto, esto me define al elemento 3. El punto A, que está por aquí libre, ¿sale? Va a tratar nuevamente de rotar alrededor del punto B. Por lo tanto, voy a generar un vector perpendicular nuevamente al segmento 3 o al elemento 3, ¿sale? Ahí está. Que se va a llamar A visto desde B. Puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Nuevamente, no me interesa el eslabón, me interesa el vector. Esto por aquí les había indicado que tiene teta 3. La dirección del vector sería 90 menos teta 3. ¿Sabes? Donde teta 3 tiene un valor de 70 grados. 90 menos 70 serían los 20 grados. ¿Sale? Puede ser este ángulo o puedo trabajar precisamente con el opuesto por el vértice, no pasa nada. Nada más aguas, chicos, por favor, como nosotros estemos indicando aquí los ángulos, es como yo los voy a graficar. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda hasta ahí. Entonces, a continuación, voy a trazar precisamente mi vector absoluto, que en este caso es mi vector velocidad de A, cuya magnitud ya la conozco en su totalidad, perdón, su dirección, que es 90 grados, y resulta ser que ese vector velocidad de A prácticamente lleva la misma línea de acción que el vector velocidad de B, no pasa nada. En este caso, bueno, puede moverse hacia arriba o puede moverse hacia abajo. Esta línea nos estaría representando o me está representando precisamente el movimiento del vector velocidad de A. En la punta de la resultante va la punta del último término. No conozco a mi resultante, por lo tanto, voy a colocar mi transportador sobre el vector velocidad de B, ¿sale? Y voy a medir los 20 grados. Si recuerdan, esos 20 grados yo los tracé ya sea en el primer cuadrante o en su defecto en el tercer cuadrante. Aquí no me conviene trazarlos en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque observo que si yo trazo 20 grados hacia acá, más voy a cortar a la vertical. Por lo tanto, ahora voy al revés. Vean, voy al revés, me refiero a trabajar con el opuesto, opuesto por el vértice. Mido 20 grados de la misma horizontal hacia abajo. Aquí nada más se las voy a indicar para que no quede duda. Pues prácticamente, aquí nada más voy a extender un poco más la línea de acción del vector velocidad de A. Ahí está. Y como les comentaba, en la punta de mi resultante va la punta de mi último término. Mi resultante es el término vertical o el vector vertical. Por ende, este vector que acabo de trazar se llama A visto desde B, que pasó o pasa 20 grados, y debe de tocar o debe de cortar o debe de chocar con la punta de nuestra resultante, que en este caso es mi vector velocidad de A, que resulta ser que se mueve a 270 grados o 90 grados hacia abajo. Este vector se llama velocidad de A. De esa forma, acabamos precisamente de obtener las gráficas o la gráfica propiamente dicha de todo nuestro mecanismo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora?
Si recuerdan, cada uno de estos vectores nos representa un elemento. El vector velocidad de B sigue representándonos a una parte del elemento 4, el vector velocidad de A lo que es el eslabón número 2, y este vector relativo nos está representando al acoplador número 3. En las puntas o las cabezas de mis vectores, respectivamente, tendríamos al punto A y por lo tanto al punto B. A eso se redujo todo nuestro mecanismo. Ya ubiqué el punto A, déjenme retirar un poquito el zoom, a ver si se alcanza a ver todo. No, un poquito más. Denme un segundo, ahí. Aquí abajo tengo el punto A y aquí arriba tengo el punto B. Por ahí les estoy preguntando precisamente el vector de A visto desde B, que es un vector relativo que prácticamente se interpreta qué tan rápido va la entrada vista desde la salida, ¿cierto? Entonces, este vector que voy a trazar de color rojo, ¿sale? Nada más denme un segundo. Es un vector colineal al vector velocidad de D y velocidad de A, ¿sale? Entonces, este vector de color rojo que estoy trazando en este instante, claramente se va a llamar velocidad de A vista desde B. ¿Qué tan rápido va la entrada? Vista desde la salida. Esa es la interpretación de esto. ¿Sale? Entonces, ahora lo único que voy a hacer, perdón si los estoy moviendo mucho, voy a medir esos vectores. Voy a comenzar a medir el vector que acabo de trazar, que es el vector velocidad de A visto desde D. Denme un segundo. Ese vector, en mi caso, por la escala que yo estoy trabajando, o que yo ocupé o yo propuse, denme un segundito, me mide 20... Denme un segundito. Me mide 25.5. Sí, 25.5. 25.5 centímetros. Por mi escala, 25.5 por la escala que es 7, me da una magnitud de 178.5 centímetros por segundo. Esta es la velocidad real que lleva precisamente ese vector, ¿sale? Ahora voy a medir los otros vectores. Los otros vectores me refiero, por ejemplo, el vector velocidad de A visto desde B. ¿Por qué? Porque voy a ocupar ese vector para determinar una velocidad angular. En este caso, ese vector me mide, por la escala y los datos que yo tengo, 7.3. 7.3 centímetros por 7, nuevamente porque la escala nos da una magnitud de 51.1 centímetros por segundo. Y finalmente voy a medir el otro vector, que es el vector velocidad de D vista desde C. Ese vector, nuevamente, me va a permitir trabajar y determinar una velocidad angular. Ese vector me mide 5.4. 5.4 centímetros por 7. Por 7. Nos da una magnitud de 37.8. 37.8 centímetros por segundo. Todas estas velocidades que acabo de determinar, chicos, chicas, son velocidades reales, ¿sale? Al momento de yo afectarlas por mi escala, yo estoy trabajando con velocidades reales. A continuación, lo que voy a hacer es precisamente determinar las velocidades angulares. La ecuación que yo lo ocupé, ¿sale?
Denme un segundito, por favor. Sobre el radio de A a B. Este vector relativo A visto desde B tiene una magnitud de 51.1 centímetros por segundo sobre el radio de A a B, que es de 4.7 centímetros. Por lo tanto, la angular de 3, 51.1 entre 4.7. Nos da una magnitud equivalente a 10.87, 10.9, como ustedes lo quieran poner. 10.87 lo voy a manejar así, no pasa nada. Radianes por segundo, ¿sale? En este caso, el vector relativo, por la ecuación que yo obtuve, vean, salió hacia abajo, ¿cierto? Aquí, en mi gráfica, ese vector es este, A visto desde B. Este no existe para ese instante. El vector tangencial siempre debe de ir en el mismo sentido del angular o el angular en el sentido del tangencial. Por lo tanto, el elemento 3 está girando precisamente en sentido horario. Por esa razón, coloco el sentido de rotación. Ya tenemos la primera velocidad angular. La segunda, en este caso, nos piden determinar la angular de 5. El elemento 5 está definido por dos puntos nuevamente, que es el punto C y el punto D. ¿Qué vector es perpendicular a este radio CD y específicamente al elemento 5? El vector relativo D visto desde C. Vuelvo a despejar omega de 5 y me queda que el vector relativo entre el radio. Ese vector relativo lleva una magnitud de 37.8 centímetros por segundo sobre el radio de C a D, que es de 5.7 centímetros. Por lo tanto, la angular de 5, 37.8 entre 5.7, nos da una magnitud de 6.63 radianes por segundo. Aquí, chicos, chicas, omega de 5 va en función de este vector. Este vector salió disparado hacia arriba y hacia la derecha. Aquí, prácticamente, este no existe para ese instante. Como salió hacia arriba y hacia la derecha, eso me estaría indicando que el elemento 5 está girando en sentido antihorario. Y de esta forma, coloco el sentido precisamente de mi velocidad angular. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Hasta ahí? Profe, me surgió una duda con la dirección del vector relativo de CAD. O De D, pues, CAD. Ajá. Ajá. Dime. El de 35. Ah, ese. Ajá. ¿Por qué era 35? O bueno, ¿por qué no se restó los 90 grados menos? Porque Ajá. el ángulo se los estoy dando respecto a la vertical. Denme un segundo, espérame tantito. Si no se va a amontonar todo aquí. Aquí voy a dibujar. Por ahí si se acaba la sesión y se quieren volver a conectar, adelante, no pasa nada. Este es el punto B. No, miento. Es el punto C, perdón. Aquí me confundí. Yo supuse que el punto C es fijo, por aquí tengo el punto D. Ojo, aquí como yo les indiqué, yo les di este ángulo que es θ5. Ese ángulo θ5 es el mismo que está aquí, ¿cierto? Ojo, si yo aquí hago esto, o sea, si te das cuenta o se dan cuenta, estoy haciendo dos triángulos rectángulos. 90 grados, 90 grados. Este ángulo, ¿cuánto mide? ¿55? 55. ¿Cómo lo obtuviste?
90 menos teta 5, ¿cierto? Sí. Sale. Por lo tanto, este ángulo de 55 grados es el mismo que está aquí. ¿Sale? Ojo, esto es respecto al eslabón. A mí no me interesa, como les comentaba, el eslabón. Por aquí yo tracé un vector. Este vector es perpendicular al elemento. Este vector se llama D visto desde C. ¿Va? Ojo, ahí respecto a un horizontal, a mí me interesa este ángulo. ¿Cómo determinaríamos estos ángulos? Estos. El que quieras, el de acá arriba o el de acá abajo, es lo mismo. 90 menos 55 te da teta 5. Aquí, nuevamente, tendremos teta 5. Oh, ya. Gracias, profe. ¿Sí? Vale, Sí. ya está. ¿Otra duda? Pregunta. Creo que este análisis que hizo de los mismos puntos en el eslabón, que en este caso fueron 3, de B, C y D, Ajá. los que subió de tarea, justo tuve el mismo problema como cómo graficarlos porque me daban la misma dirección. Supongo que ya con esto lo voy a poder hacer bien, pero no sé si tengan los resultados de, aunque sea el primer ejercicio para practicar que subió antier. Aguántame tantito, espérame tantito. Es que por aquí lo tengo abierto, dame un segundo. Si te refieres al problema que es la imagen 4. Ajá. JPG, ¿esa? Ok. Sí. La velocidad de C es de 100 pulgadas por segundo. Uh-huh. La velocidad de D vale 0, omega de 3 vale 0 y... miento, la velocidad de 3 no es 0, perdóname. Ahorita te digo, dame un segundo, ¿eh? Sí. Son 100 entre... de C a D, ¿cuánto es? 3.5. 3.5 entre 2 es 1.75. 1.75. La velocidad del angular de 3, perdón, si no me equivoco, es de 57.14. La velocidad angular de 4 es 0. Ok, gracias, profe. Si ese parámetro de después de AB sí es BD, ¿verdad? Perdón, ¿cuál? AE, AB y BD. Es A, B, C, D. Dame un segundo. Me hablas de este problema, ¿no? Sí. La tercera distancia sí es BD, ¿verdad? Abajo. Dame un segundo. AE, AB y luego BD. AE,